Mis padres estaban tan seguros de que mi matrimonio fracasaría que se fueron de viaje en mi boda, pero volvieron suplicando cuando lo perdieron todo. Mis padres estaban tan seguros de que mi matrimonio iba a fracasar que decidieron no asistir a mi boda. En lugar de apoyarme en uno de los días más importantes de mi vida, prefirieron irse de viaje con mi hermana. Irónicamente, ahora se enfrentan a las consecuencias de sus decisiones siendo víctimas de una estafa en el matrimonio de mi hermana. Esta historia comenzó hace 7 años, cuando mi relación con mis padres se fracturó irreparablemente. Ellos tomaron la decisión de cortar lazos conmigo. Todo porque me mantuve firme en mis convicciones y elegí casarme con Ryan, el hombre que amo a pesar de su desaprobación constante. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero sabía que era lo correcto. No me arrepiento de haber elegido mi propia felicidad. Déjame que te cuente cómo empezó todo. Ryan es de otro país. Vino aquí para continuar con sus estudios superiores, y nos conocimos en la universidad. Al principio, intentamos ser solo amigos, pero con el tiempo fue imposible negar la conexión que había entre nosotros. Nos enamoramos y decidimos intentar una relación, y para nuestra suerte, todo funcionó mejor de lo que esperábamos. Pero para mis padres, nuestra relación siempre fue un error. Desde el principio se opusieron firmemente, alegando que yo merecía un mejor hombre. Pensaban que las diferencias culturales y el origen de Ryan solo me traerían problemas a largo plazo. Mis padres hicieron todo lo posible por sabotear nuestra relación. Nunca lo consideraron parte de la familia y se negaron a incluirlo en cualquier evento o reunión. Durante las festividades como la Navidad, no se me permitía llevar a Ryan, mientras que el novio de mi hermana siempre era bienvenido. Era frustrante ver cómo mi familia le abría las puertas a él, tratándolo como a un hijo más, mientras que Ryan no recibía ni una pizca de ese respeto. Cada vez que intentaba confrontarlos sobre este trato desigual, la discusión terminaba en acusaciones. Ellos decían que el prometido de mi hermana era aceptado porque habían participado en su elección, mientras que Ryan no había pasado los procesos adecuados para ser parte de la familia. A medida que nuestra relación avanzaba, la distancia con mis padres se fue haciendo más evidente. No fue una decisión que tomara a la ligera. Simplemente no tenía otra opción. Cada vez que excluían a Ryan o me trataban con desprecio por mi relación con él, la brecha entre nosotros se ensanchaba. Finalmente, cuando Ryan me propuso matrimonio y acepté, las cosas se desmoronaron completamente. Anuncié nuestro compromiso en las redes sociales, esperando al menos una mínima muestra de felicidad por parte de mis padres, pero lo único que recibí fue la furia de mi padre. Tanto él como mi madre me dieron un ultimátum. Debía elegir entre ellos o Ryan. Si no rompía el compromiso, me desheredarían. Mi hermana tampoco me apoyó. Me dijo que la comunidad estaba cuestionando a mis padres por mi decisión y que les estaba causando vergüenza. Incluso me pidió que reconsiderara, insistiendo en que todavía estaba a tiempo de terminar con Ryan. Fue doloroso ver cómo mi familia se unía contra mí. Ellos no solo se negaron a ayudar con los preparativos de la boda, sino que también rechazaron mis invitaciones, dejando claro que no estarían presentes. A pesar de todo esto, Ryan siempre intentó acercarse a ellos, hizo múltiples esfuerzos para demostrarles quién era realmente, pero ellos nunca estuvieron dispuestos a darle una oportunidad. En cambio, los padres de Ryan fueron todo lo que los míos no pudieron ser. Desde el momento en que me conocieron, me acogieron con los brazos abiertos, estaban felices por nosotros, por nuestro compromiso, y no necesitábamos demostrar nada para ganar su aprobación. Simplemente nos vieron como una pareja enamorada, deseando lo mejor para nosotros. No les agradaba lo que estaba haciendo mi familia, pero eso nunca fue motivo para despreciarme. Si alguna familia debería haber querido que esta boda no se realizara, habría sido la de Ryan. Ellos tendrían todos los motivos para desaprobar nuestra unión. Sin embargo, comprendían algo muy importante. Yo no era mi familia. Por esa razón, siempre me han tratado con respeto y cariño, haciéndome sentir bienvenida y aceptada. En contraste, mi propia familia se empeñaba en hacer todo lo posible para sabotearme. Al acercarse el día de mi boda, albergaba una pequeña esperanza, aunque casi inexistente, de que cambiaran de opinión, que quizás dejarían de lado sus prejuicios y rencores. Pero en lugar de eso, lo único que recibí fue un mensaje de mi madre, un mensaje que destrozó cualquier expectativa que me quedaba. El mensaje decía: Ope, no vamos a asistir a la boda, todavía no podemos creer que vayas a seguir adelante con esto. Si lo haces, solo debes saber que tu matrimonio va a fracasar. Él no es el indicado para ti, pero te niegas a aceptarlo. Hemos terminado de intentar convencerte, así que si te casas hoy, no queremos tener nada que ver contigo nunca más. El impacto de esas palabras fue devastador, pero lo peor estaba aún por venir. Descubrí poco después que mis padres y mi hermana habían decidido irse de vacaciones el mismo día de mi boda. No solo me abandonaron, sino que se aseguraron de publicarlo en todas sus redes sociales, mostrando fotos sonrientes y actualizaciones constantes de su viaje. Era su manera de dejar claro, no solo a nuestra familia extendida, sino también al mundo, que no me apoyaban en absoluto, ni a mí ni a mi matrimonio. Era como si quisieran humillarme públicamente por no haber hecho lo que ellos deseaban. Me sentí traicionada de una forma tan profunda que, después de la boda, tomé una decisión difícil pero necesaria. Los bloqueé a los tres, a mis padres y a mi hermana. Ellos ya habían dejado claro que no querían formar parte de mi vida, así que decidí que no podía seguir aferrándome a la esperanza de que algún día cambiarían. Fue una decisión dolorosa, pero a la larga resultó ser lo mejor para mi tranquilidad mental. Desde entonces, no han hecho ningún esfuerzo por contactarme.
Han continuado con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. A pesar de esto, siempre hay personas en común, tanto familiares como amigos, que me han hecho llegar fragmentos de información sobre ellos, de la misma manera que probablemente ellos también recibían noticias mías. Por ejemplo, alguien me mencionó que mi hermana se casó poco después de mí. Lo hizo con el hombre que mis padres habían aprobado desde el principio, el candidato perfecto según ellos. Con el tiempo, descubrí que ese hombre tenía el sello de aprobación de mis padres simplemente porque cumplía con sus expectativas superficiales. Sin embargo, a pesar de todo, nunca he lamentado mi decisión de casarme con Ryan. Es un esposo increíblemente leal, alguien que ha estado conmigo en los momentos más duros, ha sido mi apoyo constante y entiende todo lo que he tenido que pasar. Ayer mi abuela paterna se puso en contacto conmigo. No la he mencionado antes en esta historia, porque sería demasiado largo detallar quiénes estuvieron de mi lado y quiénes apoyaron a mis padres. Lo único relevante es que ella siempre se alineó con ellos desde el principio, por lo que nuestra relación había sido inexistente durante todos estos años. Sin embargo, en esta ocasión, su llamada me sorprendió. Me pidió que, por favor, desbloqueara a mis padres, ya que estaban intentando comunicarse conmigo sin éxito. Al principio no estaba dispuesta a considerar la idea, no después de todo lo que había ocurrido entre nosotros. Pero le pregunté a mi abuela cuál era la razón. Ella, con un tono de preocupación genuina, me explicó que tenía algo que ver con mi hermana y que era algo urgente. No lo dijo como si fuera un simple favor, sino como si realmente estuviera asustada por lo que estaba pasando. Pasé horas dándole vueltas al asunto, debatiendo si debía hacer caso a la solicitud o no. Al final, decidí desbloquearlos y llamar a mi padre. La conversación comenzó con una tensión palpable, pero finalmente, él me explicó lo que estaba ocurriendo y por qué tanto él como mi madre querían contactarme desesperadamente. Lo que descubrí fue impactante. Resulta que el esposo perfecto de mi hermana, aquel a quien mis padres le habían confiado todo, era un fraude absoluto. Durante años, este hombre se había presentado como un exitoso operador en el mercado de valores. Convenció a mis padres y a mi hermana de que invirtieran grandes cantidades de dinero con él, asegurándoles que sus conocimientos financieros les garantizarían una vida llena de comodidades. Mi padre, cegado por esas promesas, incluso llegó a soñar con una jubilación anticipada gracias a la supuesta experiencia de este hombre, pero todo era una mentira. Recientemente, este individuo desapareció sin dejar rastro, llevándose con él todo el dinero que había estafado a mi familia. Ni siquiera dejó una nota explicando lo que sucedía, no le dio ninguna clase de explicación a mi hermana y simplemente desapareció. Lo peor de todo es que mi hermana acababa de dar a luz a un bebé. Este hombre no solo se marchó con todo el dinero que la familia le había confiado, sino que también abandonó a su propio hijo. Sabía que mi hermana estaba embarazada, pero desde hacía tiempo no tenía noticias de ellos, así que no sabía si el bebé ya había nacido o no. Durante nuestra llamada, hacia el final de la conversación, mi padre me confesó que estaban pasando por el momento más difícil de sus vidas y que, por ello, necesitaban a toda la familia a su lado. Me pidió disculpas por lo que había pasado entre nosotros en el pasado. Admitió que tanto él como mi madre lamentaban profundamente haberme dejado ir. Para ser sincera, me tomó completamente por sorpresa. Nunca me imaginé que tendría este tipo de conversación con ellos, ya que cuando decidieron apartarme de sus vidas, pensé que ese era el fin definitivo de nuestra relación. No sabía qué responder. Todo esto se sentía increíblemente oportuno para ellos, casi demasiado conveniente. Después de años de completo silencio, sin siquiera molestarse en felicitarme por mi cumpleaños o preguntar cómo estaba, ahora me contactaban en medio de una crisis. Cuando necesitaban dinero y apoyo, no me buscaban para reconciliarse, sino porque habían sido víctimas de una estafa. Expresé esto claramente durante la llamada. Le dije a mi padre que, aunque decía sentir pena por ellos, en realidad no entendía por qué necesitaban ponerme al tanto de sus problemas. Después de haberme excluido de sus vidas de forma voluntaria por tantos años, les recordé que ellos me apartaron porque no estuve de acuerdo con lo que creían que era mejor para mí. Ahora que sus propias decisiones habían sido un completo desastre, no era mi responsabilidad solucionar sus problemas. Sé que la verdadera razón por la que me contactaron es evidente para todos, incluso para mi padre, quien finalmente admitió que no había otra razón más que intentar reconectar. Me dijo que mi hermana estaba atravesando un momento muy difícil y necesitaba el apoyo de la familia. Sin embargo, no fue necesario presionarlo demasiado para que admitiera que había estado siguiendo mi vida a través de algunos familiares. Así es como sabía que Ryan y yo estábamos bien. Lo que me sorprendió aún más fue cuando mi padre reconoció algo que jamás imaginé oír de él. Tenías razón desde el principio, te casaste con ese hombre, a pesar de nuestra desaprobación, y resultó ser una persona buena y confiable. Tu hermana, en cambio, se casó con alguien a quien aprobamos, y él nos arruinó. No podía creer que estas palabras salieran de su boca. Era el mismo hombre que siempre había sostenido que su palabra era la única verdad. Después de eso, continuó explicando que tanto él como mi madre estaban desesperados por todo lo que había pasado con el esposo de mi hermana. Me pidió que hablara con ella, que la contactara para brindarle apoyo emocional y financiero. Incluso llegó a suplicarme que le asegurara que la ayudaría económicamente. Claro que entiendo que recibir dinero en una situación así sería algo importante para ella. Demasiado, para ser honesta. Porque no hizo nada para merecerlo. Y por supuesto, no iba a suceder. Ryan y yo no tenemos dinero de sobra.
Vivimos como cualquier otra pareja que intenta ahorrar, pagar sus deudas y mantener una vida estable. No estamos en posición de regalar dinero, mucho menos a personas que me trataron como una extraña por años y ahora querían reinsertarse en mi vida. Mi padre me dijo que no tenía que responder de inmediato. A pesar de eso, ya le había dejado claro que la respuesta era no. Luego me comentó que tanto él como mi madre querían tener una conversación conmigo y con Ryan para conocerlo mejor. Pero yo sé la verdad, no les interesa realmente conocerlo, solo buscan averiguar cómo podrían manipularnos para obtener dinero. No me preocupa si me consideran la mala de la historia. No van a conseguir nada de mí ni de Ryan. Cuando le conté todo lo que sucedió, él estuvo completamente de acuerdo conmigo. Adoptamos una política de cero dinero para mis padres y mi hermana. Solo quería compartirles esta experiencia, porque sé cuánto disfrutan una buena historia de padres narcisistas y favoritismos familiares. Si algo cambia en mi situación, tengo la intención de publicar todas las actualizaciones que sean necesarias. Actualización 1. Hoy he tenido el placer de recibir la llamada de mi hermana. Si parece que mi introducción es irónica, es porque lo es. Pero no soy tan mala y la felicité por el bebé, lo cual agradeció con una voz que irradiaba felicidad. Parecía sinceramente emocionada de escucharme, como si esperara una reconciliación de esas de película, o al menos un regalo. Spoiler alert, no hubo regalo. Fue la primera vez que hablamos en años, y se sentía como una escena surrealista. Dos personas que alguna vez compartieron todo, ahora reducidas a cortesías forzadas y una charla sobre vidas que apenas reconocíamos. Durante la conversación, mi hermana se fue soltando poco a poco. Me contó detalles sobre su situación actual, especialmente lo que había pasado con su esposo. Según ella, el tipo se esfumó de un día para otro, llevándose todo lo que tenían. Y cuando digo todo, es literal. Dinero en efectivo, cuentas conjuntas, incluso lo que llevaba en su cartera, no dejó ni para el pan. Ahora estaba en una situación desesperada, con facturas acumulándose y un bebé que alimentar. Mencionó que estaba considerando contratar a un abogado y a un investigador privado. Pero claro, el gran obstáculo era el dinero. Me dio una cifra que casi me hizo caer de espaldas. Honestamente, no sé si esperaba que le dijera, tranquila, yo me encargo. Le pregunté con el cinismo bien disimulado si ya había hablado con nuestros padres. Sabía la respuesta, pero quería ver qué decía. Obviamente, ellos tampoco podían ayudarla, ya que también habían sido víctimas de los esquemas del esposo desaparecido. Todo un genio de las finanzas, al parecer. Para ser sincera, quise hacer una pequeña prueba de coherencia. Estaba buscando alguna contradicción, algo que no cuadrara. Pero entonces mi hermana soltó las palabras mágicas. Esperaba que yo la ayudara. Empezó con súplicas. Quería que le enviara dinero cada mes para poder mantener a su bebé y cubrir sus gastos. Insistía en que no tenía a nadie más. Prometió que sería temporal, solo hasta que pudiera salir de esta pesadilla. Pregunté si no había algún familiar del lado de su esposo que pudiera ayudar, pero según ella, él era huérfano. Claro, un huérfano sin pasado que también desaparece misteriosamente, todo muy sospechoso. Como quería entender mejor el panorama, le pregunté por qué no había denunciado a la policía. Después de todo, el tipo básicamente les robó. Podría levantar un caso formal, pero mi hermana argumentó que no quería que el padre de su hijo terminara en la cárcel. A pesar de todo, lo describía como un buen hombre. Uno que solo necesitaba recapacitar, devolver el dinero y asumir su responsabilidad. Aquí fue donde nuestras definiciones de buen hombre entraron en colisión. Me contuve las ganas de gritarle que estaba siendo ingenua, pero en cambio decidí presionarla un poco más. Le pregunté si tenía algunas sospechas sobre la desaparición. ¿Había otra mujer? ¿Algún secreto oculto? Admitió que no sabía nada. Después de esa llamada, no pude evitar releer los comentarios de mi publicación anterior. Muchos decían que esta situación era demasiado extraña, y estoy de acuerdo. ¿Y si el esposo realmente no ha desaparecido? ¿Y si todo esto es un montaje para hacerme sentir culpable y conseguir dinero de mí? Las historias que me han contado encajan, pero dado cómo me ha tratado mi familia en el pasado, no puedo descartar la posibilidad de que esto sea una manipulación bien ensayada. Incluso si todo lo que dice mi hermana es cierto, no quiero ayudarla. ¿Eso me convierte en una mala persona? Me he preguntado cómo reaccionarían mis padres si la situación fuera al revés, si mi esposo fuera el estafador. Probablemente no moverían un dedo por mí. Es más, seguro se reirían y me dirían que ellos me lo advirtieron. Siento que ya hice bastante escuchándola, aunque sea por puro morbo, porque lo admito, soy algo chismosa. Actualización 2. ¿Cuántos de ustedes dijeron que mis padres y mi hermana estaban mintiendo? Bueno, han acertado hasta cierto punto, pero no todo es tan sencillo. Esto va a tomar tiempo de explicar si quiero que entiendan todo lo que he descubierto, así que les pido un poco de paciencia. Desde que todo esto comenzó, mis padres han estado presionándome intensamente para que cambie de idea, y entre comillas, realmente los ayude con la situación de mi hermana. Mi respuesta siempre fue algo del estilo: a ver, no me creo que no estén involucrando a la policía o a abogados si realmente han sido estafados. Les propuse que me contaran la verdad, sin rodeos, detrás de todo esto, y tal vez consideraría ayudarlos. No me malinterpreten, no es que realmente pensara ayudarlos, solo quería mantener la presión para descubrir qué estaba pasando en realidad. No voy a negarlo, estaba tan intrigada como ustedes. Quería llegar al fondo del asunto porque sentía que había más de lo que se veía a simple vista. En este punto podría haber terminado todo, bloquear a mis padres y evitar más actualizaciones, pero aquí estoy, comprometida con la verdad. Durante las primeras conversaciones solo repetían lo mismo una y otra vez, como si estuvieran leyendo un guión.
Eso, evidentemente, me resultaba sospechoso, porque todo sonaba demasiado ensayado, y efectivamente no estaba equivocada. Había algo más. Después de insistir mucho, finalmente me contaron lo que, según ellos, realmente había sucedido. Ahora, puede que esto también sea otra mentira, pero la versión era completamente distinta a la que habían mencionado antes. Aquí va. Según mis padres, mi hermana estuvo casada con un hombre que aparentemente era un buen hombre, al menos bajo los estándares de mi padre. Así que, claro, el sello de aprobación de mis padres seguía intacto. Este hombre, mi cuñado, tenía su propio negocio en el sector inmobiliario. Se dedicaba a comprar propiedades en mal estado, renovarlas y luego venderlas con una ganancia considerable. Un hombre trabajador, inteligente y con dinero, lo que automáticamente lo convirtió en un buen partido a los ojos de mis padres, sobre todo de mi padre. Vieron en él un modelo a seguir. Mi padre, impulsado por su admiración, le pidió consejos para entrar en el negocio, pero mi cuñado fue claro. Le advirtió que este tipo de inversiones no eran una buena idea a menos que supiera exactamente lo que hacía. Mi cuñado llevaba años en el sector, primero trabajando como contratista y luego como inversor en propiedades. Sin embargo, mi padre, terco como siempre, decidió no escuchar esa advertencia. Utilizó una gran parte de sus ahorros, más un préstamo considerable, para comprar un pequeño edificio de unos pisos. El plan era, en teoría, sencillo: renovarlo y alquilarlo como oficinas. Mi padre asumió que mi cuñado le ayudaría con el proceso y que todo sería pan comido. Pero como mi cuñado ya le había advertido, las cosas no eran tan simples. La propiedad necesitaba más reparaciones de las previstas y mi cuñado no podía hacerse cargo porque estaba ocupado con sus propios proyectos. Además, mi padre esperaba que él trabajara prácticamente gratis, especialmente en cuanto a su tiempo y experiencia. A pesar de todo, mi cuñado trató de ayudarlo, al menos en la medida de lo posible. Hizo una visita a la propiedad hace algunos meses, justo cuando comenzó todo este lío, para ofrecerle algunos consejos. Sin embargo, era evidente que la inversión había sido un error desde el principio. Mi padre planeaba utilizar el resto de sus ahorros para las reparaciones y luego vivir cómodamente de las rentas, pero la realidad le golpeó con fuerza. Iba a necesitar muchísimo más dinero del que tenía. Incluso si lograba restaurar la propiedad, era muy probable que siguiera siendo una inversión fallida. El lugar no era adecuado para oficinas por múltiples razones, que no voy a detallar ahora porque esta publicación ya está siendo bastante larga. Durante un tiempo mis padres ejercieron presión sobre mi cuñado para que los ayudara de cualquier manera posible. Le pedían un préstamo, que aportara con su trabajo o incluso que hiciera algo para que la propiedad comenzara a generar ingresos. Sin embargo, él se negó rotundamente. Poco después, estalló una nueva crisis familiar. Se descubrió que mi hermana le había sido infiel. Aquí la historia se vuelve aún más complicada. Mi cuñado descubrió que el hijo que había estado criando no era suyo, así que sin pensarlo mucho, la dejó de un día para otro. Sí, había una parte de verdad en lo que decían mis padres, pero no del todo. La razón por la que no acudieron ni a la policía ni a un abogado no tenía nada que ver con lo que habían contado. Mi hermana no tenía ninguna base legal para reclamar la propiedad, y mi cuñado tampoco estaba desaparecido, como algunos llegaron a insinuar. Mucho menos había estafado a nadie. La realidad es que mis padres se engañaron a sí mismos con sus sueños de hacer dinero fácil, sin esfuerzo alguno. ¿Y dónde entro yo en toda esta locura? Bueno, para empezar, mis padres querían que yo ayudara a mi hermana con su hijo. El verdadero padre del niño está en una situación económica muy complicada. Apenas sobrevive trabajando en un supermercado, donde recibe el salario mínimo. No tiene estabilidad económica. Según mis padres y mi hermana, eso no es suficiente para mantenerlos a ella y al niño. Ni siquiera tiene un empleo fijo. Trabaja en lo que encuentra, con empleos temporales, ya que constantemente está viajando y sobreviviendo con trabajos esporádicos, pero mis padres no se conformaron con eso. También pretendían que yo colaborara con los gastos para reparar la dichosa inversión que hicieron, una propuesta que está totalmente fuera de nuestra realidad. Mi pareja y yo tenemos una casa que seguimos pagando, gastos relacionados con nuestros coches y muchas otras responsabilidades financieras. Honestamente no sé en qué momento mis padres llegaron a la conclusión de que yo podría tener esa cantidad de dinero disponible, y, más importante aún, ¿por qué pensaron que estaba dispuesta a regalarles esa suma, como si fuera su salvavidas financiero para el retiro? Alguien debió alimentar esas expectativas irreales, tal vez sea algún familiar, porque siendo sinceros, esa capacidad de ilusionarse con proyectos sin pies ni cabeza parece ser algo que corre en nuestra sangre familiar. Cuando finalmente les expliqué mi situación de forma clara y directa, creo que literalmente pude escuchar cómo sus corazones se rompían al otro lado de la línea telefónica. Se quedaron en completo silencio. Quizá esperaban que al menos les ofreciera unos cientos de dólares para ayudar a mi hermana, pero eso tampoco iba a suceder. Y hablar de miles de dólares es una locura que está fuera de toda discusión. A menos que alguien descubra cómo abrir un portal a una dimensión donde el dinero crezca en los árboles, o donde yo sea alguna especie de millonaria secreta, sus posibilidades de conseguir ese dinero son prácticamente nulas, o peor aún, negativas. Sin embargo, hubo algo positivo en todo esto. Ya no siento culpa alguna por ser la portadora de malas noticias para mis padres. A veces la realidad es necesaria, aunque duela. Ellos han vivido demasiado tiempo en una burbuja de expectativas irreales. Es hora de que despierten. Actualización 3. Me han pedido información adicional, y espero que esta sea la conclusión definitiva de la historia de mis padres y mi hermana.
Algo que olvidé mencionar en mis publicaciones anteriores es que mi cuñado ya se había divorciado de mi hermana antes de mi última actualización. Él no tuvo que darle ninguna compensación económica porque el motivo del divorcio fue que ella le fue infiel. Si las cosas hubieran sido diferentes, probablemente ella habría conseguido una buena cantidad de dinero en el proceso. Al final solo recibió una pensión alimenticia para su hijo, pero es una cantidad bastante limitada, casi lo que un hippie trotamundos podría permitirse. ¿Acaso nadie le advirtió que si iba a engañar, al menos lo hiciera con alguien que pudiera mantenerla? Entiendo que ser infiel está mal, pero no puedo evitar preguntarme si el padre biológico de mi sobrino cuenta con la aprobación de mis padres. Disculpen por no haberles consultado sobre eso antes. Por cierto, mis padres finalmente vendieron la propiedad, aunque con algunas pérdidas. Según lo poco que entiendo sobre bienes raíces, probablemente ese era el precio que debían haber pagado desde el principio, si realmente querían hacer una inversión sensata y evitar perder dinero. Para quienes se preguntan por qué mis padres decidieron pedir un préstamo en lugar de usar todos sus ahorros, fue porque tenían la intención de beneficiarse de ciertas deducciones fiscales. Con el dinero de la venta pudieron cancelar una parte del préstamo, aunque todavía les queda alrededor de la mitad por pagar. Me pregunto si sería apropiado hacer un funeral simbólico en honor a lo que queda de los ahorros de mis padres. En cuanto a nuestra relación, no he hablado mucho con ellos últimamente. Supongo que, ahora que ya no pueden obtener nada útil de mí, han recordado lo mucho que me detestan a mí y a mi esposo. Pero está bien, creo que ya es momento de bloquearlos y seguir adelante con mi vida. Me cuesta hacerlo porque, sinceramente, me estaban proporcionando algunos de los mejores chismes familiares que podía imaginar, pero es hora de dejarlos ir. Así que, con esta publicación, me despido de ustedes. Edición. Le escribí un mensaje a mi padre para preguntarle si aprueba al padre biológico de su nieto. Después de varias horas de haber leído el mensaje, aún no me ha respondido. Ahora sí, finalmente los he bloqueado.